Buenos días, una vez más, gracias por acompañarnos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares. Sin importar el tipo de plataforma que esté usando, estamos muy contentos de empezar un nuevo fin de semana. Esta semana estamos estudiando la lección número 8, el libre albedrío, amor y providencia divina. Quédese con nosotros, vamos a estudiar acerca de si en realidad nosotros tenemos la decisión de escoger nuestra salvación, si es algo que está predestinado o si Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Regresamos en un minuto. Una vez estamos de regreso, tengo acá conmigo a Hailey. Hailey, ¿cómo estás hoy? Muy bien, es un placer para mí estar aquí esta mañana. Gracias. La iglesia está completamente emocionada. Tenemos una campaña evangelística, tenemos personas que nos están viniendo a visitar desde diferentes lugares. Estamos muy emocionados porque hay mucha actividad tanto para los jóvenes como para las familias, las parejas jóvenes. Estamos haciendo todo lo posible por asegurarnos de que las personas que asisten a nuestra iglesia tengan ese pan espiritual para crecer cada día. Bueno, esta semana, Hailey, estamos hablando acerca de el libre albedrío. Exacto. ¿Qué entiendes tú cuando la Biblia habla acerca del libre albedrío? ¿Qué es lo que tú estás imaginando en tu mente? Creo que para mí lo que me han enseñado es la libertad de poder elegir. Exactamente. Eso es lo que se me viene a la mente, el poder elegir si seguir a Dios o si quedarnos a tomar otra decisión o tomar diferentes caminos. Exactamente. En San Juan 16:33 nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, mas sin embargo yo he vencido al mundo. Esa fue una promesa que el Señor Jesucristo hizo. Si nos ponemos a pensar en lo que realmente es el libre albedrío, piense por un segundo. Cuando el hombre fue creado con una mente que hasta el día de hoy, a pesar de que el pecado ha disminuido nuestro intelecto, por decirlo así, Adán fue un hombre perfecto porque fue la primera criatura en la creación. Uh-huh. El espíritu de profecía nos dice que Adán tenía una estructura corporal mucho más alta de la que nosotros conocemos ahora. Fue creado perfecto, era un hombre súper inteligente con una mentalidad abierta. Imagínense mencionar el nombre de todos los animales. Solamente eso nos da una pauta de la inteligencia que esta persona poseía. Sin embargo, Dios le dio el libre albedrío. O sea, si Dios hubiera querido que nosotros lo adoráramos obligadamente, ya eso no sería amor. La Biblia dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una condición. Creo que el amar a Dios es como amar a una persona. Si tú amas a una persona, no lo vas a amar por obligación, porque ya no sería la bondad, la alegría que tendrías con esa persona. Así que Dios eso mismo hizo con nosotros, de que podíamos elegir si amarlo, si seguirlo o alejarnos de él. Claro, la Biblia es clara. Dios hizo personas que pudieran tener la mente amplia para poder tomar decisiones. Lo mejor de todo es que a todo ser humano se le dio la potestad de entender entre el bien y el mal. Un niño de 2 o 3 años quizás todavía no tenga esa mentalidad, esa claridad de imagen. Sin embargo, una vez que desarrollamos la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, está en nuestra decisión, en nuestro corazón, el decidir si queremos hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y hay una cosa más que es bien importante. En el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel cometía errores,
o cometían algún logro, la Biblia dice que a Moisés se le había instruido a que crearan un monumento. No sé si en las versiones que tú has leído habla de que hicieron un altar de piedra o marcaron algo en el desierto, dejaron una seña. Ese monumento estaba ahí con el propósito de que las próximas generaciones recordaran y supieran el por qué. Cuando preguntaran, a los hijos se les explicaba por qué se tomó la decisión de hacer ese monumento. Y era porque al darle libre albedrío, les recordaba que cometieron un error o cometieron un pecado, fallaron y Dios los salvó de alguna de las misfortunas que tuvieron durante ese proceso. Otra de las cosas importantes que Dios hizo para que nosotros recordáramos fueron crear canciones. Ellos crearon salmos, alabanzas, y también por medio de la Biblia nosotros podemos conocer. Así que cada vez que un padre le cantaba una canción o le mostraba los monumentos que ellos creaban, le contaban acerca de lo que habían pasado o por lo que habían pasado sus padres. Correcto. Es importante, yo quiero recalcar acá cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos, aunque están con nosotros por un corto periodo de tiempo, no son nuestros en realidad. Esos niños se nos dieron a nosotros para que nosotros los eduquemos, les inculquemos los principios morales y espirituales, que los acerquemos de una forma con propósito, de una forma abnegada, porque aunque son nuestros hijos carnales, pero Dios los ve como un préstamo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Enseñarle, dedicarle tiempo de calidad a nuestros hijos para que ellos se puedan acercar a Dios, y aún dice la Biblia, cuando sean grandes, no se aparten de Él. Una cosa que mi mamá hacía siempre, cuando yo y mi hermano estábamos muy pequeños, y nos explicaba acerca de eso, de que nosotros éramos prestados. Así que ella me decía a mí de que ella nos iba a enseñar acerca de Dios. Pero cuando nosotros creciéramos, iba a ser nuestra decisión si elegir a Dios, y que si Él venía, ella iba a decir, aquí están los hijos que tú me prestaste. Correcto. También es importante entender de que aunque se nos da el libre albedrío, la Biblia dice que cuando no seguimos los estatutos, las leyes, los mandatos que Dios nos ha dado, podemos caer en el error. Podemos entonces juzgar y pensar que Dios nos está castigando. Yo quiero que si estás en tu casa y tienes acceso a una Biblia, leas lo que dice Salmo 81, el versículo 11 y el 12. Porque en realidad Dios está siendo un poco fuerte, pero a la vez es como un padre disciplina a su hijo. Nos dice que Él permite que algunas personas sigan su propio deseo de su corazón, mas sin embargo, su pueblo, al no oír su voz, Él los abandona. Dice, y lo dejé. Y por lo tanto, la dureza de su corazón cayeron en los caminos en los que están ahora. O sea, esa persona falló, llegó a tomar una decisión en la vida en la que si Dios le enseñó los pasos correctos, a nosotros no se nos forza. El Señor Jesucristo, incluso cuando hizo el llamado a sus discípulos, les dijo, sígueme, pero no forzó a nadie. Incluso antes de hacer un milagro, es obvio que cuando el ciego Bartimeo se presentó ante el Señor Jesús, es ilógico porque él le preguntó, ¿qué quieres que yo haga por ti? Si él era ciego y él estaba gritando su nombre. Pero ahí está un claro ejemplo de que Dios no actúa deliberadamente. Dios te da la oportunidad de que tú pidas lo que tú necesitas y sigas sus instrucciones para que puedas llegar y alcanzar la vida eterna. Está en nosotros. Sí, y algo que yo leí en esta semana fue que aun cuando nosotros cometemos algo, vamos por un camino mal, Dios siempre aún muestra interés en nosotros y trata de que nuestra vida siga mejorando, pero es nuestra decisión si vamos a querer tomar el camino para bien o para mal. Correcto. Me gustaría que también, si tienes acceso a la Biblia, leamos juntos lo que dice Lucas 1:37. Apocalipsis 11:17, diciendo, te damos gracias, Señor, porque eres todopoderoso.
En el Apocalipsis vemos muchas veces que dice que Él era el que es, el que era y el que ha de venir. Al llamársele a Dios Todopoderoso, se le está dando autoridad sobre todo. Estamos hablando de alguien que no tiene la mínima limitación. Alguien que es sobre todo el más grande. Pero ustedes sabían que hay cosas que aún siendo Dios el Todopoderoso no las puede hacer. Usted pudiera pensar en su mente, pero ¿cómo entonces? Si es todopoderoso, ¿por qué no va a poder hacer algo? Pero cuando meditamos en eso, usted tiene que entender que hay cosas, según nos dice la Biblia, que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede mentir, porque eso entonces le quita el ser santo, y Dios es santo y puro. Entonces nos dice a nosotros que Dios es el único ser todopoderoso, pero que su personalidad, su forma de ser, lo limita a ciertas cosas que están involucradas con el pecado. Al ser luz, Dios no puede ser oscuridad, porque entonces nosotros tropezaríamos. Lo que estamos buscando decir acá es, como seres humanos somos débiles. Nuestra carne es débil. El espíritu, la Biblia dice, a la verdad está dispuesto a seguir los mandamientos de Dios. Buscamos la forma de seguir sus pisadas. Sin embargo, el enemigo siempre va a poner trampas para hacernos caer. Al final del camino, tenemos que levantar esa mano temblorosa y saber que fiel es aquel que empezó la obra y Él la cumplirá. Tenemos que tener fe de que cuando levantemos la mano, como Pedro cuando empezó a hundirse, estará ahí la mano del Todopoderoso para rescatarnos de esas aguas del abismo. Que el Señor les bendiga. Esperamos que estén con nosotros la próxima semana. Seguiremos estudiando acá en Conversando con Dios.